Buenos días, ya tardes a todas y a todos. Soy más mujeres, creo. Yo creo que sí. Y bueno, vamos a dar comienzo a este acto inaugural del Máster en Interpretación de Conferencias. Y cedo la palabra a su coordinador, Jesús de Manuel Jerez. Pues muchas gracias, decano, y ante todo, bienvenido y bienvenida de nuevo a todas las estudiantes de este año y del pasado, que alguna veo también, y algunos. Y bueno, pues para nosotros es un placer enorme volver a inaugurar el máster con esta conferencia que vamos a escuchar hoy, tener una nueva edición donde podemos anunciar algunas novedades, y esto va sobre todo para quienes no lo estén cursando, porque los que lo cursan ya lo saben. Es el primer año, después de mucho tiempo, en que recuperamos asignaturas como Fundamentos 2 en árabe y en alemán, que no se habían impartido en los últimos años y que este año pues permiten que todos los estudiantes del máster se puedan formar en Fundamentos 2 en su lengua B. Y eso nos ha permitido pues tener más estudiantes, que siempre es un objetivo que perseguíamos en este máster. Por tanto, aumentar la rentabilidad social, diría, de lo que estamos haciendo, del esfuerzo académico, docente, investigador que hace todo el profesorado del máster y las instituciones que lo respaldan. Y, por tanto, para nosotros una satisfacción haber podido lograr eso. Sabe el decano que no fue un camino tan fácil, pero que al final, pues con perseverancia, con insistencia, con ayuda de todas las partes, incluido el propio decano, al que quiero aprovechar para agradecer aquí, pues se pudo conseguir. Y eso nos ha permitido también inaugurar un nuevo itinerario precisamente para la lengua B alemán y lengua B árabe, para estudiantes que no hayan superado o no tengan una lengua C, no hayan superado la lengua C en la prueba, que puedan formarse solo con una lengua B y con complementos en el máster de traducción profesional. Agradecemos también en ese sentido al máster de traducción y a su coordinadora. Por ahora todavía creo que está quitándose, como diríamos, ¿no? Pero sigue siendo coordinadora y ha sido fundamental también su colaboración para que se pueda poner en marcha ese itinerario de lengua B a BBA para alemán y para árabe. Por tanto, esas son básicamente las novedades. No quiero olvidar una más, que es la internacionalización de este máster. Estamos esperando en breve la llegada de un estudiante cubano que vendrá próximamente aquí. Gracias a un convenio, hemos firmado ya la semana pasada, estaba el decano también allí, un convenio, un memorando de entendimiento con el equipo de servicios de traducción e interpretación de Cuba, adscrito al Ministerio de Exteriores de Cuba, que nos va a permitir pues recibir, como digo, un estudiante en el máster próximamente, cuando resuelva sus problemas de visado, que creo que ya es inminente, y también una estudiante que va a cursar el grado en el segundo cuatrimestre, también gracias al decanato de la facultad, que también lo ha hecho posible. Por tanto, pues emprendemos ese camino de internacionalización, que creo que también nos va a enriquecer a todos y a todas. Vamos a tener aquí pues a un estudiante que ya tiene experiencia profesional, aunque no se hubiera formado, no hubiera podido cursar un máster como este, pero que lleva muchos años trabajando ya al máximo nivel, y creo que eso también enriquece al conjunto del estudiantado y al profesorado también, ¿no? Vamos a aprender todos con eso. Y bueno, quiero también decir que otra línea de colaboración dentro de ese convenio pues es el envío de profesores y profesoras del máster a formar intérpretes allí. Ya se había hecho antes de firmar el memorando de entendimiento y esperamos, porque así nos lo han pedido, continuar. De hecho, nuestro decano también va a participar próximamente en una estancia de formación de traducción del ruso allí en Cuba, dentro de esa colaboración pues que se tuvo que suspender durante la pandemia. Es una colaboración que se nos solicitó desde allí y que teníamos mucho interés en retomar, y que por fin pues, se ha podido retomar y está dando ya sus frutos.
Así que esas son básicamente las novedades del máster. No me voy a extender mucho más porque sé que aquí lo importante es escuchar ahora a Eloísa Monteoliva. Y pues no sé si presentarla ya o después de que el decano diga sus palabras, ya presento yo a la conferenciante. Pues bien, voy a complementar lo que ha dicho Jesús de Manuel hasta ahora y voy a empezar en primer lugar, por felicitaros y felicitarnos porque hayáis elegido este máster tan exigente. Bien es sabido que la interpretación es siempre quizás la actividad más exigente y más elitista, sobre todo si lo comparamos con el ámbito de la traducción. Ya os digo que yo tuve ocasión de comenzar esta carrera cuando era solo de 3 años, era una diplomatura, y en aquella época teníamos que elegir o traducción o interpretación. Y recuerdo que la mayor parte de los que entramos íbamos a traducción porque la interpretación nos parecía una actividad casi imposible o muy difícil, que requería una formación muy estricta, conocimientos profundos de la lengua y de la cultura, y también una habilidad que se consideraba poco para los que no todo el mundo estaba preparado. Pues bien, yo creo que de las conferencias inaugurales que he dado, actos inaugurales en los que he participado del máster, quizás este sea el más masivo. Es posible, o sea, no sé si este máster ha tenido tantos alumnos en toda la historia, no sé. De hecho, hemos tenido años que había muy pocos alumnos que pasaban la prueba de acceso. Demanda tiene grande. Otro tema es que la prueba de acceso, que tiene una cierta exigencia, no nos vamos a engañar, y por eso os felicito realmente, porque no es fácil pasar la prueba de acceso a este máster, hace que mucha gente, un porcentaje altísimo, quedara fuera. Y eso se debe, desde luego, a que la labor que entiendo que vais a desarrollar profesionalmente, porque este máster es profesionalizante a partir de ahora, eminentemente profesional, es una labor exigente y que requiere una dedicación y unas capacidades particulares que yo creo que todos los que estáis aquí tenéis. Y esto lo digo porque creo que había elegido la universidad acertada para cursar este máster. De hecho, si no me equivoco, sigue siendo el único máster público en interpretación a nivel nacional. Hay privado, pero público sigue siendo el único, creo, ¿no? En la UAP también. En la UAP también tiene. Y, desde luego, eso sí, el más antiguo. Vaya, pues ya me he columpiado. 3 más. La Laguna sí es cierto. Eso sí es cierto que, digamos que son un poco nuestra competencia. De hecho, incluso tenían una línea ahí con ruso. Pero bueno, el mejor es este que os vamos a contar. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Y no solo por eso, sino porque además que nuestra facultad dedica una actividad muy importante a la investigación en este ámbito. Y tenemos 2 grupos muy potentes. Y eso es una cuestión que debéis seguir. Porque si hay un ámbito que está en cambio constante, no voy a hablar de la traducción, que eso ya es una locura, realmente, este también. Y la labor del intérprete está cambiando y los formatos de interpretación están cambiando. Y creo que si seguís la actividad que tiene nuestro grupo, GRETI concretamente, y ECIS, podréis comprobar cómo nosotros intentamos hacer un seguimiento de cómo va cambiando esa actividad. Y lo digo porque, más allá de interpretación en cabina, que es la que básicamente vais a tener que experimentar, realizar y sufrir, no sé cómo decirlo, a lo largo de este año, se os van a ofrecer otros muchos formatos, no ya de remota, sino online, y de tal forma que si bien es verdad que la labor del intérprete ahora creo que ha cambiado sustancialmente, sí es verdad que creo que se interpreta mucho más que antes. O sea, realmente esa globalización ha hecho que la demanda de intérpretes sea muchísimo mayor y que se interpreten muchos eventos y conferencias que quizás en otra época no se hubieran hecho. Os digo que en este sentido, tanto desde la facultad como desde AUNETI, la Asociación de Facultades de Traducción e Interpretación Nacional, siempre estamos alerta para que las condiciones de trabajo sean dignas y adecuadas. Y eso es una lucha que nosotros quiero que sepáis que estamos en ella y que vosotros mismos notaréis que en un momento dado pues quizás se os puedan ofrecer
incluso condiciones de trabajo que no sean las más adecuadas. Pero bien, está en nuestra mano, en la de todos, intentar conseguir que nuestro trabajo sea lo más digno posible. En ese sentido, quiero reseñar la siguiente cuestión. Hay una demanda creciente de intérpretes de español, y esto lo digo con conocimiento de causa, a propósito de una conversación reciente con Carlos Hoyos Fernández Sabater, que es jefe de la Unidad de Interpretación de Lengua Española en la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque la edad media de los intérpretes, que también anticipo que creo que se jubilan pronto, ahora mismo son 53 años, en un plazo de 4 o 5 años va a haber una demanda importante de intérpretes, concretamente en este organismo y en general. Y eso, lógicamente, va a implicar, y esto afecta a la lengua española en general, en múltiples combinaciones lingüísticas. Y eso ha hecho que desde la Dirección General del Español en el Mundo se estén emprendiendo iniciativas para ver cómo, en colaboración con los másteres, en primer lugar, y en esto Jesús de Manuel está directamente implicado, y con las universidades, se va estableciendo una línea de colaboración que les permita tener intérpretes de calidad. Con esto quiero decir que, como pocas veces ha habido una demanda tan grande de intérpretes a nivel mundial, y en este sentido creo que si hay un máster que había aceptado completamente la elección, en definitiva, realmente si tuviera que elegir yo ahora un máster, creo que elegiría este máster. Así que quiero acabar dando las gracias a todos los coordinadores que han participado en esta labor de coordinar este máster históricamente, no los voy a enumerar a todos. Aquí ha entrado ahora Anne Martin, buena amiga y antigua profesora mía de interpretación, curiosamente, que precisamente me inició en este trabajo tan estupendo, que hago de forma aficionada, también lo digo, no tan profesional como lo haréis vosotros. Y, por supuesto, al coordinador Jesús y a su secretario Ayán, por darme la oportunidad de participar en este acto inaugural que para nosotros es más importantísimo. Y no quiero dejar de decir que orgullosísimo de que hoy inaugure este máster Eloísa Monteoliva, básicamente porque tuvo el premio de la CIUT y a la mejor tesis doctoral, además en un ámbito tan cambiante y tan complejo como el de los servicios públicos. Así que, Eloísa, también gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada más, os dejo con la presentación de Eloísa, que va a hacer Jesús. Bueno, pues muchas gracias al decano de nuevo y voy a intentar que sea breve la presentación. Para nosotros es un orgullo y es un honor contar con Eloísa aquí hoy como conferenciante para inaugurar este curso, pues porque salió de esta casa cuando todavía no existía el máster que vais a cursar, pero sí teníamos un máster en investigación que ella realizó después de hacer la licenciatura con la especialidad de interpretación que existía entonces aquí en esta facultad, y desde entonces pues ha tenido una trayectoria de lo más brillante. Eloísa se formó, decía, se licenció aquí en el año 2007, cursó después el máster en investigación. Pasó después a Londres a trabajar a través del programa de auxiliares de conversación, se formó como docente de español en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Cantabria, donde cursó un máster de enseñanza del español como lengua extranjera en 2011, y de ahí ya se trasladó a Edimburgo, donde sigue ahora, pero no sin haber hecho también una incursión en Nueva York, donde estuvo un par de años, entre 2017 y 2018, trabajando como profesora de traducción e interpretación en el John Jay College de la Universidad de Nueva York, precisamente. Es decir, que tiene ya una dilatada trayectoria docente, también investigadora en un campo que la aleja de ese término elitista al que se refería el decano Enrique Quero, que se asocia habitualmente a la interpretación, especialmente a la interpretación de conferencias. La interpretación es interpretación de conferencias, pero también es interpretación en los servicios públicos, también es interpretación en espacios donde no existe ese glamour del poder que rodea pues, a los intérpretes que hayamos podido ver en los medios de comunicación, ¿no? o en alguna película dedicada a ellos, sino que se desarrolla en lugares donde también es muy necesaria y donde también se necesitan profesionales altamente cualificados, como son pues, los hospitales, los juzgados
o las comisarías de policía, que es donde ella se centró para investigar, habiéndose formado en interpretación de conferencias, pues digamos que bajó al barro de alguna forma, ¿no? de esa interpretación en entornos donde las condiciones no son tan agradables, donde los intérpretes no se pueden defender tan bien como se defienden en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que eso le honra y hace especialmente meritorio y nos llena de orgullo también pues presentar una conferencia que se basa en una tesis desarrollada en ese campo, que además tampoco es nuevo en esta facultad ni entre el profesorado de interpretación del máster, puesto que la interpretación de los servicios públicos es, como señalaba el decano, uno de los campos de investigación de uno de los grupos de investigación que hay en esta facultad. Y hay dos profesoras, como Anne Martin, que está aquí, y Mabel Abril, que no la veo, pero que son investigadoras destacadas también en ese ámbito. Por tanto, no es algo que nos haya resultado ajeno y nos complace especialmente pues, que una tesis así, además, haya sido reconocida como la mejor tesis de la CIUTI en el año 2020. El año pasado, en la CIUTI que se celebró aquí, pues ella pudo impartir una conferencia como invitada de la CIUTI precisamente para exponer el tema de su tesis. Y yo sé que, como cualquier persona que ha hecho una tesis, si la dejáramos, pues hablaría 5 o 6 horas de ella, como cualquiera de nosotros, pero le vamos a pedir que nos la resuma, que haga ese esfuerzo enorme que hay que hacer cuando se ha dedicado tanto tiempo a investigar sobre un campo para sintetizarla. Yo sé que ella tiene capacidad de síntesis, así que sin más, y para no quitarle más tiempo, le cedo la palabra, agradeciéndole una vez más a Eloísa que nos haya hecho el honor de poder contar con ella aquí hoy. Bueno, ¿qué puedo decir? En primer lugar, gracias. Gracias al decano, gracias al coordinador del máster, a Jan, y a todas y todos vosotros por estar aquí. Gracias por la invitación, no solo a impartir esta conferencia inaugural, sino también por invitarme a participar en la docencia del máster, que aunque no sea el único, estoy de acuerdo, es el mejor, ¿vale? Antes se lo comentaba a Mercedes, ¿no? que me siento a la vez rara y en casa. Soy producto de aquí y todo lo que se ha dicho creo que por ser justa no es casualidad que yo ya que acabase interesándome por la interpretación en los servicios públicos para investigar, y cuando hice el máster de investigación aquí fue precisamente al hilo de las asignaturas y de las clases con Mabel y con Anne, que me empezó a picar el gusanillo no de la investigación, que ya se había plantado la semilla y habían sido muchos profesores de esta facultad que habían plantado esa semillita, sino de investigar en ese ámbito que como muy bien ha dicho Jesús, no tiene tanto glamour, y se han mencionado, de hecho, un par de términos que son importantes. Se ha hablado de poder, ¿no? El glamour del poder. Las dinámicas de poder son muy distintas en este campo y es una de las características que voy a presentar en primer lugar. Y bueno, espero no aburriros, espero no hablar 5 horas. Y os doy las gracias por haberme dado la oportunidad, después de varios intentos, además, porque lo intentamos el año pasado varias veces, y me quedé con las ganas y aquí estoy. Y lo que no pude hacer el año pasado, cuando se celebró la CIUTI y me dieron 15 minutos para presentar, que es algo horroroso, fue explicarlo bien, tener tiempo para meterme a explorar todas las aristas que cualquier tema complejo tiene, y sobre todo un tema que se puede analizar desde distintos puntos de vista, como hice yo. Como veréis, es un estudio de caso, pero apliqué distintas lentes, por decirlo de algún modo. Y espero que os interese. Y voy a experimentar un poco también. De hecho, como cualquier proyecto de investigación, ha madurado, ¿no? Con el tiempo. Y de hecho, de lo que había preparado para el año pasado, cuando al final tuve que cancelar venir a impartir un seminario, ahora ha cambiado un poco porque están pasando cosas en el mundo de la investigación que me parecen pertinentes y que a mí misma me están haciendo ver
mis datos de otra forma y ver cómo encajan con fenómenos que están pasando en la práctica, pero también con avances en la investigación. Entonces, he cambiado un poco cómo lo iba a orientar y lo voy a vincular con otro estudio que hice posteriormente a la tesis porque guardan relación de alguna manera. Así que, nada, antes de empezar, sí que felicitar, porque parece que hay muchos motivos para felicitar a todo el equipo. Me alegra mucho escuchar que se han creado esos itinerarios, que se vaya a internacionalizar el máster. Todo esto son buenas noticias y os felicito a todos, a todo el equipo y al alumnado también por estar aquí. Ya hemos pasado unas cuantas horas juntos y tenemos más la semana que viene. Así que nada, empiezo ya para asegurarme de que no esté aquí hablando 5 horas. Y de hecho tengo unas imágenes que vienen muy bien al hilo de lo que se ha dicho, ¿no? De esos distintos ámbitos de la interpretación de conferencias, desde sus orígenes, cuando se crearon los equipos para hacer simultánea, hasta lo que se conoce más hoy en las instituciones, en los organismos internacionales, hasta la remota, ¿no? que ha venido para quedarse, y servicios públicos, ¿vale? Todas ellas forman parte de la práctica de la interpretación y de la investigación. Y, de hecho, yo creo que la interpretación en los servicios públicos durante las últimas décadas ha experimentado un boom en el número de estudios, en el número de investigadoras e investigadores que se interesan por este tema. Y, bueno, las circunstancias y las condiciones van cambiando un poquito, pero se enfrentan a unas circunstancias de partida mucho más complejas, ¿vale? La realidad del trabajo de los intérpretes en el ámbito de los servicios públicos sigue siendo bastante difícil en muchos casos. Entonces, para definir cómo se ha conceptualizado la interpretación en los servicios públicos, pensé que iba a partir de ese triángulo para destacar un poco lo que diferencia la interpretación en los servicios públicos de la interpretación de conferencias, y se suele hablar de esos encuentros triádicos, ¿no? A tres bandas. No es tanto un público y un orador o una oradora, sino que hay 3 partes y la intérprete es una de ellas. Y yo creo que en esto es donde se ha avanzado mucho, es en reconocer que la persona que interpreta participa en ese encuentro y no es accesoria, no es una autómata, no es una máquina, sino que es una participante con derechos y con responsabilidades también, ¿no? Y esto se ha conseguido a través de investigaciones y de estudios muy, muy importantes. Y también se ha avanzado en este ámbito al reconocer que la visibilidad de una persona que trabaja en interpretación en un hospital, en una comisaría y demás, existe y no es algo malo, sino que cambia como la manera en la que participas en la interacción, pero sobre todo el efecto que puedes tener en las otras personas. Y se ha reconocido que lo que haces no es solo, y aquí entre comillas, no es solo interpretar, sino que a través de tus actos, a través de tus acciones, de tu presencia, influyes y participas en la construcción de significados, en cómo va avanzando esa interacción. Y esto es algo muy, muy importante. Y además, algo que caracteriza la interpretación en los servicios públicos es que hay factores externos, tanto externos como internos a la comunicación, que afectan a lo que está pasando, ¿no? Entonces, si pensamos en la comunicación en el contexto policial, que es en el que me he centrado yo, todo lo que pasa dentro de ese contexto está marcado, está condicionado por factores tanto internos de las personas que están ahí, del por qué están ahí, pero también externos, ¿no? El contexto institucional, los objetivos de esa interacción, la normativa, muchos factores que determinan prácticas, protocolos, rituales y que hay que tener en cuenta. Entonces, todo esto durante las últimas décadas se habla del paradigma de dialogue interpreting,
Para diferenciarlo de la interpretación de conferencias y para destacar la característica fundamental, y es que son situaciones en las que hay un diálogo, pero un diálogo con esa tercera parte, no ya personas. Puede haber más de 3 personas y muchas veces las hay, pero normalmente son 3 partes, un diálogo a 3 bandas. Entonces, ese triángulo, no sé si os dais cuenta en la primera diapositiva, tenía un triángulo con algo distinto, ¿no? Para un poco destacar que los modelos de los que yo voy a hablar hoy no se ajustan, no se ciñen de manera exacta a ese triángulo que es bastante perfecto, bastante simétrico de interacción entre las 3 partes, sino que puede haber modificaciones en función de distintos factores. Y antes se mencionó el poder y hay que hablar del poder. En esas circunstancias, por ejemplo, en un contexto policial, las dinámicas de poder vienen marcadas también por el estatus de quién es la persona que representa a la institución frente a la persona que suele ser una persona inmigrante, ¿no? en la mayor parte de los casos, y las asimetrías de poder, la negociación de poder a esa escala, pero también en lo que tiene que ver con la participación, ¿no? Los derechos que tenemos y las posibilidades que tenemos para participar. El poder, yo creo que adopta un significado distinto en este contexto. Entonces, hoy he decidido que en lugar de hablar de la interpretación policial, en la que no se ha investigado mucho comparado con otros ámbitos. Se ha hecho bastante más investigación en el ámbito judicial, por ejemplo, porque el acceso a los datos es más fácil que en el policial, entre otros motivos. Me voy a centrar en otros modelos que, como el que yo voy a presentar, son asimétricos, son híbridos, son distintos, no responden tanto a ese triángulo. Y vienen de fenómenos que no es que sean nuevos, sino que se están reconociendo, se están investigando y estamos empezando a darles visibilidad. Y hay una publicación reciente del año pasado en The Translator que lideran sobre todo investigadores que trabajan en la sociolingüística, en la que se presentan se comparan prácticas estándar, como las conocemos, con prácticas en las que se reconoce que se adopten estrategias multilingües, más flexibles, menos estandarizadas y que en muchos casos se han considerado que no están bien, que no es lo correcto permitir que alguien, por ejemplo, mezcle 2 lenguas cuando se comunica, ¿no? Muchas veces esas prácticas se han castigado o se han presentado como se juzga con un juicio de valor, eso no se debería permitir. Y ahora se está reconociendo que a lo mejor hay algo ahí que deberíamos tener en cuenta cuando conceptualizamos la traducción, la interpretación y la entendemos como parte de otras prácticas que a lo mejor no se encajan dentro de las que conocemos o dentro de las más estandarizadas. Y esto yo creo que no es por casualidad que cayesen en mis manos esos datos y que después de hablarlo con mis directoras de tesis me permitiesen o me animasen a hacer la tesis sobre esto, porque no era el tema sobre el que yo iba a hacer mi tesis en un principio, y cuando me puse a mirar los datos les propuse cambiar de tema y les dije quiero analizar esto y me lo permitieron, pero no creo que sea casualidad. Y esto tiene que ver también con un contexto en el que nos estamos alejando de un modelo comunicativo en el que se considera que cada lengua existe de manera aislada y que, por ejemplo, para aprender la lengua extranjera solo se puede hablar en esa lengua en la clase. Nos estamos alejando de eso en la enseñanza de lenguas. Cada vez hay más publicaciones también en el ámbito de la traducción y la interpretación en las que se reconoce que todo el repertorio lingüístico y los recursos de tu repertorio lingüístico, que normalmente incluye una mezcla de distintas lenguas a distintos niveles, tiene su papel, tiene su utilidad en el desarrollo de la competencia lingüística, por ejemplo, en el desarrollo de la competencia traductológica. Y todo esto yo creo que es un contexto
importante porque nos sirve para ver hasta qué punto los estudios de traducción e interpretación también se están abriendo a explorar modelos que a lo mejor dan un poco de miedo de entrada o que es muy fácil juzgar, pero que tenemos que analizar porque no se sabe mucho de ellos, ¿no? Esto a modo de contextualización. Me gustaría presentar ahora algunos modelos que he etiquetado como asimétricos o híbridos y hay poquitos estudios todavía. Y de hecho, una de las principales dificultades con las que me topé al iniciar la tesis doctoral fue que no había muchos estudios previos en los que se explorase esta modalidad en stand-by que yo voy a analizar. No porque no ocurra en la práctica y quienes hemos interpretado en servicios públicos, quienes vivimos en otro país también en una situación de lenguas en contacto, plurilingüismo y demás, nos hemos encontrado con usuarios o usuarias de la interpretación que tienen cierto dominio de la lengua también de ese país, que es de lo que yo, o de la institución, de lo que voy a hablar, pero no se había analizado en muchos estudios. Y ahí he clasificado los estudios que existen según ciertos parámetros. El primer grupo de estudios hace referencia a ciertos estudios de interacciones auténticas, reales, en los que existe una transparencia relativa entre los participantes primarios, quiere decir entre las personas que están usando la interpretación, ¿vale? Entonces, en este caso, son estudios en interpretación judicial en los que ya sean las personas para las que se está interpretando y que no hablan la lengua de la institución u otras personas, a veces las personas que están presentes pero no participan en la interacción, tienen cierto grado de conocimiento de las dos lenguas. En esos estudios lo que se ha observado es que muchas veces no se interpreta todo por imposición, ¿vale? Y suele ser por parte de los jueces, por ejemplo, que deciden cuándo se interpreta y cuándo no se interpreta, lo cual, como os podéis imaginar, tiene serias consecuencias, ¿no? Porque priva a las personas que a lo mejor entienden parte de lo que está pasando, pero no todo, de acceder a información que les afecta directamente, ¿no? Independientemente de su estatus en esas interacciones. Entonces, ahí cabe preguntarse que cuando se impone el uso selectivo, limitado o restringido de la interpretación, cuando no se interpreta todo, ¿es la interpretación realmente un mecanismo para garantizar el acceso a la comunicación, el acceso a los servicios, o es una forma de cubrir el expediente, ¿no? Simplemente la presencia de un intérprete, si luego no se usa de manera adecuada, al fin y al cabo, ¿para qué se está utilizando esa interpretación? Y hay un artículo muy reciente de Philip Angermayer en el que es muy crítico precisamente con ciertos usos de la interpretación y también de la traducción, sobre todo de la traducción automática, por qué, con qué lengua se usa, en qué caso se usa y cómo eso indica lo que se considera de sus usuarios, ¿no? Hacia qué lenguas se traducen, qué tipo de mensajes y con qué mecanismos de calidad, ¿no? Por ejemplo, o qué se traduce y qué no se traduce y quién decide lo que se traduce, lo que no se traduce, qué modalidad. Eso lo que a veces perpetúa son dinámicas de poder de acceso a la información y a los servicios. Hay otro grupo de estudios en los que se considera que cuando se mezclan las dos lenguas y hay una persona que interpreta, eso no es interpretación propiamente dicha, es una interpretación natural y de hecho en esos artículos se habla así de interpretación, bueno, que pasa de manera natural, no profesional y son sobre todo estudios en interpretación médica, también con refugiados. Y después hay otro modelo asimétrico que es muy interesante
y que es el modelo que Christoph Credens denomina interpretación acusatoria. Si pensamos en los sistemas legales, en los sistemas jurídicos de Estados Unidos, del Reino Unido y demás, en el que son sistemas más acusatorios, hay dos partes enfrentadas. Se están empezando a utilizar a intérpretes, por ejemplo, en interrogatorios policiales. Muchas veces los abogados llegan con su propio intérprete. Está la intérprete a la que se llama, normalmente llega a través de una agencia, y los abogados llegan con otro intérprete que está ahí para controlar supuestamente la calidad, pero para controlar y también para ver si algo se hace mal y poder muchas veces utilizar después lo que ha pasado ahí de alguna manera. Y ahí hay una asimetría, ahí no podemos hablar de ese triángulo, y la interacción cambia, ¿vale? Cambia un elemento y cambia la interacción. Y después un último estudio maravilloso de Eva Nge sobre interpretación policial, no policial, judicial, en lo que ella denomina la sala atípica en Hong Kong, que todos los juicios, todos los procedimientos se realizan en inglés, pero el inglés no siempre es una lengua que entiendan todos los participantes, y siempre hay interpretación. No obstante, se utiliza de manera muchas veces asimétrica. Por ejemplo, se utiliza la primera persona para interpretar en una dirección y la tercera para interpretar en otra, o muchas veces eso lo que genera, como hay parte del público, parte de los participantes que entienden tanto la interpretación como el original, se crean unas dinámicas que afectan a los intérpretes, porque se sienten controlados, se sienten observados, y de hecho muchas veces hay feedback también, y eso cambia las dinámicas de la interpretación. Entonces, todos estos modelos se salen un poco de los modelos puros, por decirlo de alguna manera, y son los estudios en los que se marcaría el estudio que yo he realizado. Y volviendo a esa idea de híbrido y esa idea de intentar ver dónde encaja la interpretación y modelos como el que voy a presentar dentro de otras soluciones comunicativas, he adaptado este esquema no es mío, es de la publicación de Angermayer, Marins del año pasado. Yo lo he adaptado, he añadido la parte de interpretación en stand-by, que está aquí abajo, pero lo que han hecho ha sido documentar prácticas que tienen lugar sobre todo en servicios públicos, prácticas comunicativas que pueden ser mediadas, ya sea mediante tecnologías, mediadas por personas, intérpretes, mediadores interculturales, cuando hablamos de los intérpretes profesionales, no profesionales, pero todos sabemos que se está haciendo uso en contextos multilingües, en hospitales, en servicios sociales, en contextos de refugiados. En contextos policiales también se está haciendo uso de programas de traducción automática, de páginas web multilingües, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy interesante pensar en la interpretación como algo que se enmarca dentro de otros usos de la lengua, otras prácticas, y que ocupa distintos lugares, ya sea esas prácticas mediadas más estándares, sobre todo si pensamos en una intérprete profesional, pero como sabemos en los servicios públicos no siempre hay intérpretes profesionales, no para todas las lenguas, no siempre disponibles. Y luego hay otros formatos de comunicación, por ejemplo, directa, que aunque las personas no compartan la misma lengua, sí que se buscan formas de interacción directa en una lengua en común, puede ser en la lengua franca. Muchas veces se comunican en una lengua que no es la lengua ni de uno ni de otro en realidad, o se comunican en la lengua de la institución que la persona que usa esos servicios conoce o domina hasta cierto punto, o a veces si hay una persona que esté prestando esos servicios y domina la lengua de la persona que la usa, se puede decidir usar esa lengua, ¿no? Entonces, esos son formatos que no son mediados, y lo que yo considero híbrido es el modelo en el que se centró mi tesis, que es interpretación en stand-by, en el que hay interacción en la misma lengua,
en una lengua que forma parte del repertorio lingüístico de las dos partes, pero eso se mezcla con interpretación. ¿Vale? Hay momentos en los que se interpreta, momentos en los que no se interpreta. Y la etiqueta que se ha utilizado ahí es interpretación en stand-by, porque describe un poco cómo está la persona que interpreta, está observando, está controlando lo que pasa y de vez en cuando participa, pero no todo el rato. Y después, interpretación selectiva es híbrida y son los estudios a los que hice referencia antes, y lo distingo del estudio que yo realicé porque en mi caso se negociaba la participación, no se imponía. No se imponía, ahora se interpreta, ahora no se interpreta, sino que se negociaba a medida que iba avanzando esa conversación. Entonces, toda esta contextualización muy larga para pasar ya al contexto policial, al ámbito policial, que es en el que yo me centré. Y no por casualidad tampoco, estaba trabajando en Heriot-Watt como lectora de español, y hay un grupo de investigación que, bueno, ya por desgracia solo quedo yo de ese grupo, se han jubilado la mayoría de las componentes, pero era un grupo muy activo y que había desarrollado unos vínculos con la policía en Escocia muy fuertes, y eso... Yo tuve mucha suerte. Aquí sí que yo no tengo ningún mérito porque llegué y me encontré que había un corpus de entrevistas policiales con interpretación en distintas lenguas, en chino, árabe, polaco, lengua de signos británica y español. Y que cuando me concedieron la beca para trabajar con miembros de ese grupo de investigación, me dieron acceso a los datos y me senté y vi todos los interrogatorios con interpretación, y de ahí surgió la idea de este estudio. ¿Vale? Entonces, estas son unas imágenes de un proyecto de investigación que realizó ese grupo junto con otras universidades de Europa, y a través del cual se crearon una serie de vídeos sobre la interpretación en el ámbito policial. Pero hoy no me voy a extender demasiado en hablar de los estudios que se han hecho en este ámbito, porque me interesa mucho más centrarme en esas asimetrías de las que he hablado antes, en comparar este modelo con otros modelos, independientemente del ámbito dentro de los servicios públicos, más que en reflexionar sobre la interpretación en el ámbito policial solamente. Dicho esto, sí es importante tener en cuenta algunas características bastante específicas de la interpretación en el ámbito policial, que tienen que ver con el marco institucional, con la normativa. Siempre hay una normativa. Por ejemplo, cuando se detiene a una persona, hay que cumplir ciertos requisitos para que la entrevista, aquí estoy utilizando entrevista del inglés interview, police interview, para que esa entrevista sea válida. Y ahí sí que se ha avanzado mucho en las últimas décadas para garantizar que reciban un trato justo, ¿no? A una persona que se entrevista, ya sea como víctima, como testigo o como persona detenida. Y de hecho han surgido muchos modelos durante los últimos años de técnicas de entrevista, como el PEACE, el PRICE, el Creative, que es más de Noruega. El PRICE es el que se utiliza en Escocia y el PEACE en Inglaterra y Gales. Y son modelos, son protocolos de entrevista policial que organizan un poco lo que pasa durante una entrevista, ¿no? Para que os hagáis una idea, esas P's que tenéis en el PEACE y en el PRICE se refieren a toda la fase de planificación de la entrevista. Es normalmente previo a la entrevista, como las personas que van a realizarla la planifican, lo que van a hacer, cómo, en función de las pruebas que tengan y demás. Después hay una segunda fase, tanto en el modelo inglés como en el escocés, que es para ganarse un poco la confianza de la persona a la que entrevistan y demás. Después pasan a recabar datos, a recabar información, la evalúan y llegan a unas conclusiones, ¿no? Son modelos, explicado de forma muy rápida, son más complejos que eso, pero determinan
distintas formas de dirigirse y de interactuar en distintos momentos de ese interrogatorio, de esa entrevista policial. Y las asimetrías de poder, de las que hablaba antes, que son asimetrías de poder en cuanto a, bueno, poder institucional, poder en cuanto a conocimientos, poder en cuanto a protocolos. Todo eso está ahí, hay que ponerlo sobre la mesa. Y las características del discurso, que en algunos momentos puede ser muy formal, en las partes más en las que se habla, por ejemplo, de los derechos, se hace referencia a la legislación, y partes en las que es un discurso muy informal, muy directo y va cambiando, ¿no?, durante la entrevista. Y, evidentemente, son situaciones en las que hay tensión, son situaciones en las que cuando vienen, colaboramos con varias personas de la Policía de Escocia que vienen al máster y siempre dicen que hay que estar preparado para lo más feo, ¿no? Cuando uno interpreta en el ámbito policial, nadie está ahí por gusto. Nadie está ahí por gusto y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, suelen ser situaciones en las que hay tensión, hay estrés y hay distintas expectativas sobre lo que va a pasar, sobre el otro, y no siempre tienen un objetivo en común, ¿no? Las distintas partes, a lo mejor, si una persona ha sido detenida, probablemente sus objetivos en ese interrogatorio, en esa entrevista, no serán los mismos que la persona que la entrevista. Y como intérprete, tú estás facilitando la comunicación en ese contexto con todo eso. Entonces, el estudio de caso, y ya llego a la tesis, yo me centré dentro de ese corpus en distintas lenguas, me centré en las entrevistas que eran en español porque decidí que prefería tener un corpus más pequeño, pero que yo iba a poder analizar bien con mi combinación lingüística, sin tener que recurrir a traducciones y a lo mejor perder ciertas cosas, observar ciertos fenómenos. Entonces me centré en esta modalidad y lo hice con 2 entrevistas relacionadas con un mismo caso, un caso en el que se detuvo a 2 sospechosos hispanohablantes de distintos países, hispanohablantes relacionados con el mismo caso de tráfico de drogas controladas, y tuve acceso tanto a las grabaciones en audio como a las grabaciones en vídeo de esas entrevistas, y conseguí más tarde acceso también a las notas que tomaban. Normalmente entrevistan 2 policías, hay 2 entrevistadores, uno hace las preguntas y el otro está tomando notas, y todo se graba, por ley se tiene que grabar. Y tuve acceso a las notas que habían tomado también los policías. Y como decía antes, hay muy pocos estudios, muy poquitos estudios de esa modalidad en stand-by, pero ha habido uno este año de una alumna del máster que es una alumna de Nueva York, que cuando trabajé en Nueva York, después se vino a hacer el máster a Heriot-Watt y decidió hacer un estudio sobre la interpretación en stand-by para documentar su frecuencia, cuánto se usa en la práctica y demás. Y menciono esto porque no es casualidad que a una persona que vive en Nueva York le interese analizar este tema, porque algo que para mí fue muy evidente cuando trabajé en Nueva York, que fue después de hacer la tesis, es que todos estos fenómenos de los que estamos hablando en Nueva York son muy comunes, son el día a día, son el pan de cada día, sobre todo con español. Siempre se habla del Spanglish, pero va mucho más allá, mezclar las lenguas, interpretación, modelos híbridos y todo lo demás. Allí es la práctica habitual. Entonces, para esta alumna, para ella era muy raro que no se supiese más sobre esta modalidad. Y ha realizado este estudio para documentar la frecuencia, tanto en la práctica, en países en los que se utiliza la lengua inglesa en las instituciones, como en la formación también. Aparte de eso, no hay muchos más estudios, y esto es lo que yo veía. Aquí he pixelado la cara de uno de los detenidos. Esto es lo que yo analicé. No sé si podéis ver aquí abajo que se ve
la otra parte de la mesa. Esta es una parte de la mesa de la sala de entrevistas en la comisaría, y al otro lado de la mesa están los dos policías y, por desgracia, no se ve a la intérprete. Es la única persona a la que no se ve en las grabaciones oficiales de la policía, pero dada la forma de esa sala, y solo podía estar aquí, en la esquinita, al lado de la persona detenida. Y estos son los datos que analicé cuando tuve acceso a ellos. Y, bueno, no me voy a parar más en esto porque ya lo he cubierto. Pero las preguntas que yo me hice cuando vi esos datos, cuando yo empecé a ver esas entrevistas, de repente vi que los detenidos hablaban inglés, ¿no? Y que de repente se oía la intérprete, de repente no se oía la intérprete, y a mí me empecé a notar que había ciertos patrones, ¿no? Y empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué ahora sí, por qué ahora no? Mira lo que ha hecho. Ha decidido la intérprete intervenir sin que nadie le haya dicho que intervenga, pero aquí le han pedido que intervenga. ¿Qué está pasando aquí? Y me propuse explorar 3 preguntas muy complejas que veis ahí. Y la primera de ellas fue cómo se organiza, ¿vale? Un estudio más del análisis de la conversación, cómo se organiza la interacción, la toma de turnos, quién entra ahora, quién habla, quién no habla, cuando hay interpretación en stand-by, intermitente, que cuando no se interpreta todo. La segunda pregunta fue cuándo se interpreta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se interpreta? ¿Por qué se justifica que haya interpretación en algunos momentos y en otros no? ¿Y qué impacto tiene? ¿Qué efecto tiene? Y la tercera, que evidentemente se basa en los resultados de las 2 anteriores. ¿Cómo puedo yo intentar definir las características de esta modalidad de interpretación a raíz de lo que he observado y cómo afecta al papel de la intérprete, dadas todas esas circunstancias que no se ciñen al modelo más puro, ¿no? Entonces me dispuse a analizar todo esto a través de las transcripciones. Transcribí tanto aspectos verbales como aspectos no verbales, aspectos prosódicos, una transcripción muy compleja, porque me interesó mucho también ver cómo utilizaban los gestos en la gestión de los turnos y también en la negociación de lo que se interpretaba y de lo que no se interpretaba. Lo anoté todo con un programa que se llama Elan y que te permite crear capas para anotar ciertos distintos tipos de información, lo que decían, lo que hacían con la mirada, lo que hacían con las manos y demás, para poder luego cruzarlo y ver cómo se interrelacionaba. Y partí de la unidad más pequeña para ver cómo, a partir de los turnos, de los distintos turnos, ir identificando patrones que surgían en cuanto a la interacción, al discurso y a esos intercambios con interpretación, para después responder a las preguntas más amplias sobre el papel de la interpretación y de la intérprete. Y, bueno, un poquito sobre la metodología. Utilicé este modelo de transcripción que adapté de una tesis maravillosa también de Emmanuel Galès, de interpretación judicial, en las que, no sé si habéis leído estudios en los que se presentan transcripciones, normalmente se presenta cada turno uno debajo del otro de manera vertical. En este caso se presenta de manera horizontal cada participante, y eso facilita mucho, por ejemplo, para este estudio, identificar los turnos, identificar cuándo hay interpretación, cuándo no hay interpretación, y facilita tanto el análisis como la presentación de los datos. Entonces, ahí adapté muchos aspectos del modelo de Galès para añadir. Como veis, ahí hay mucha información, pasan muchas cosas en esta transcripción que me llevó muchas horas, a pesar de ser hecho 2 entrevistas, porque fui añadiendo lo que se decía. Ahí lo que está en negrita es lo que se dice, lo que está en negrita ahora es lo que se hace con el cuerpo, con la voz, con la mirada.
más aspectos de entonación, de volumen, de pausas, todo lo prosódico, más qué están haciendo los distintos participantes a la vez, cuando se solapan acciones, ya sea verbales o no verbales, y una traducción o retrotraducción al inglés de todo lo que se decía en español, ¿no? Porque la tesis era en inglés y también para hacerla más accesible. Entonces, todo eso se tradujo en esto. Estas son las transcripciones que analicé para ver todos esos movimientos de ese modelo asimétrico y, de hecho, para mí al imprimir todas esas transcripciones y mirarlas, para mí era muy evidente cómo se iban construyendo esas asimetrías o simetrías y en qué momentos. Entonces, ¿qué observé gracias a ese análisis, a esa transcripción tan completa y tan compleja? Lo primero que observé fue que en esas entrevistas había distintas características, distintos patrones que sí respondían a ese modelo de entrevista que presenté antes, al Price, y lo pude observar tanto en las funciones y en los temas en los que se iban centrando en cada momento, como en los aspectos discursivos, el tipo de preguntas que se hacían, cómo se usaba el lenguaje no verbal y demás. Y quedan muy claras las diferencias y cuando se pasa de una fase más formal a una fase en la que se recaba información más general, una fase mucho más amable, mucho más de establecer una relación de confianza con la persona entrevistada, a una fase en la que se empiezan a sacar pruebas, se empiezan a poner bolsas de cannabis, de éxtasis, de cocaína sobre la mesa y a preguntarle de quién es esto, sobre el delito del que se sospecha, a una fase final. Eso se observa de manera muy, muy clara, pero en lo que respecta a la interpretación, ¿por qué es pertinente, por qué es importante mencionar que hay distintas fases? Bueno, pues porque uno de esos patrones que yo de entrada dije, ¿por qué pasa esto aquí y no aquí? Para mí quedó muy claro que en toda esa primera fase había más interpretación, y había más interpretación probablemente porque la complejidad lingüística, formal, discursiva era mucho más elevada, pero también porque era una fase en la que hay que cumplir con ciertos requisitos legales. Si en esa grabación de esa entrevista con interpretación se ve que no se ha interpretado todo, se puede considerar que no vale, ¿no? Después, todo. Una entrevista policial normalmente sucede al principio de todo un procedimiento mucho más largo que va a pasar a juicio, etcétera, etcétera. Entonces, hay aspectos externos que determinan que se interprete más, no solo la complejidad de lo que se dice, sino también la necesidad de garantizar que se entienda todo. Y todo esto ocurrió con una intérprete profesional, creo que no lo he mencionado, una intérprete que además tiene mucha experiencia, tanto en interpretación de conferencias como en interpretación en los servicios públicos. Y aún así, a pesar de su experiencia, a pesar de su formación, aquí hay un ejemplo de la complejidad de esa primera fase, ¿no? Muchas veces se presentaban afirmaciones y preguntas que partían de lenguaje escrito, está escrito de una forma muy formal, muy densa y que incluían muchas ideas, muchas unidades de significado en la misma pregunta y que en la interpretación, que es lo que se refleja abajo, muchas veces omitían unidades de significado, omitían preguntas. Si comparamos lo anterior con esto, la segunda fase, aquí, no sé si os dais cuenta, no hay interpretación, ¿vale? La intérprete participa muy poco en esa segunda fase, en la que empiezan a preguntarles a los detenidos sobre, pues que por qué están en Edimburgo, de dónde son y demás preguntas que algunas de ellas pueden parecer preguntas que, ¿para qué? Pero que luego, más adelante, se usan también para cuestionar ciertas respuestas que dan sobre el delito que se está investigando. Pero no sé si os fijáis, ahí hay muchos colores con los que intento reflejar
cómo cambia el tono, el registro, aspectos discursivos, y no sé si observáis todo lo que está en verde. Son formas, son mecanismos que los policías están intentando utilizar, están asintiendo cuando dice algo la persona detenida, dicen muchas veces ok, como para que se tranquilicen, que no estén nerviosos y demás. Es una conversación muy casi entre amigos. Y eso cambia cuando llegan a la tercera fase y empiezan a hacerles preguntas sobre todas esas drogas, sobre lo que ha pasado, sobre dinero que habían encontrado esa misma mañana debajo de la cama, del piso donde los detuvieron y demás. Y aquí se ve más interpretación. Y es interesante, ahora voy a presentar quién inicia la interpretación. Aquí se reparten un poco más la responsabilidad de iniciar la interpretación, los tres participantes, pero sobre todo la intérprete y los policías, ¿vale?, en la tercera fase. Y la cuarta, no voy a saltarme esto, que no es tan interesante. La cuarta no la comento porque es muy cortita, simplemente es el final de la entrevista, y ahí no había turnos suficientes como para llegar a conclusiones interesantes. Lo que sí es interesante es que, si observáis aquí cuánta interpretación hay, lo que está en verde es todo lo que no se interpreta, es comunicación directa en inglés, ¿vale? Entonces, contando cuántas secuencias, cuántos intercambios incluyeron interpretación y cuántos no incluyeron interpretación, como veis, hay bastante más interacción sin interpretación que con interpretación, ¿vale? Y que también cambia en función de esa fase, de la fase más formal a la menos formal, a la fase de interrogatorio propiamente dicha. Ay, a ver, que no cambia. Ay. Entonces, aquí está con porcentajes también, con porcentajes por fase, y como veis, en la segunda y la tercera fase hay mucha más interacción sin interpretación. Otra capa que apliqué fue quién inició la interpretación, ¿no? Antes, que estaba algo que estaba diciendo antes. En la primera entrevista, como podéis observar aquí, fue principalmente la intérprete la que inició. En el 66% de los casos fue la intérprete la que tomó la iniciativa de interpretar algo. En la segunda se repartieron más esa tarea el detenido y la intérprete, ¿vale? Aunque un 46% es un porcentaje bastante elevado, el segundo detenido sí que pidió mucha más ayuda a la intérprete, a pesar de que su nivel de inglés era incluso un poco mejor que la del primer detenido. Y aquí algo interesante también, el reparto de esa responsabilidad de iniciar la participación de la intérprete es distinto, no solo en función de la fase, sino en función de la persona. Y aquí algo importante es ver cómo los policías iniciaron mucho más la interpretación en la primera fase, más formal, pero después le dejaron mucho más a la intérprete esa responsabilidad de iniciar la interpretación. ¿Vale? Entonces, pasando a la segunda pregunta, después de ese análisis un poco más cuantitativo de la mecánica de la interacción, lo que me interesaba era ver, cuando hay interpretación, no solo quién inicia, no solo cuándo, sino por qué y para qué está pasando ahí. ¿Y qué nos dice eso de la función y del papel de la intérprete? Y lo que observé fue que muchas veces se utilizaba la interpretación para reparar algo que no se había comprendido bien o no se había expresado bien, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a pararme un poco en este ejemplo para analizar, simplemente para ilustrar este caso. En este ejemplo, el policía pone sobre la mesa
una de las bolsas que tenían y le pregunta al detenido, "Who does this belong to?", ¿a quién pertenece? Y el sospechoso dio una respuesta que parece que no se corresponde con la pregunta. Sí, porque lo pongo ahí. En un inglés, como veis, bastante torpe. Yes, I put it there because it's more. Está intentando buscar la palabra. Y aquí el policía le hace un gesto a la intérprete, mira a la intérprete y le hace un gesto como diciendo, venga, interpreta, porque claramente no ha entendido. Y la intérprete entra, interpreta la pregunta y aquí el sospechoso hace como, cierto, ya entiendo, mine, ¿vale? Y acepta que es suya. Vemos ahí cómo se reparten de manera no verbal y ahí cómo repara la comunicación. Otra función de ese uso selectivo de la interpretación es para lo que yo llamo monitoring, que me parece la función que más destaca o que más la diferencia de otros modelos, y es que la intérprete estaba observando y cuando identificaba que no funcionaba la comunicación, muchas veces ella, como aquí, decidía intervenir para asegurarse un poco como garante de la comunicación, sin que se le impusiera o sin esperar a que se lo pidieran. Y también, sobre todo a medida que van avanzando los interrogatorios, yo creo que la intérprete, esta es mi hipótesis, porque nunca le he podido preguntar a la intérprete, pero por el momento en el que empezó la intérprete a hacer esto, se dio cuenta de que había ciertas preguntas que les costaba entender a los sospechosos, ¿no? Y muchas veces ella se adelantaba a que surgiesen problemas y lo interpretaba por si acaso, ¿vale? Un poco como mecanismo de prevención o también en función de la complejidad que ella percibía de lo que se les había preguntado o de su gravedad también, ¿vale? Entonces, ahí, poniendo un poco todo sobre la mesa, en estas dos tablas intenté capturar quién inicia esa interpretación, a raíz de qué hace que inicie, si es porque alguien empieza a corregir algo o por el tipo de pregunta y cuál es la función, ¿no? De esas funciones que he descrito. Y como vemos, todos los participantes en algún momento inician esa participación de la intérprete y de distinta forma, pero es también digno de mención cuánto se usa la mirada para coordinar la interacción. Y esto me hace reflexionar también sobre la suerte, lo afortunada que fui de tener acceso a las grabaciones en vídeo. Porque un análisis basado solo en el audio, y me puse a prueba a mí misma, voy a escuchar solo el audio, me hubiese llevado a sacar conclusiones muy distintas. Al poder observar lo que pasaba y todo lo no verbal, pude sacar otras conclusiones. Y me parece que intentar tener acceso a esos datos es algo que todos hacemos, pero muchas veces es difícil por la confidencialidad y lo delicados que son estos contextos. Pero bueno, permite un análisis mucho más rico. Entonces, algo que quiero mencionar también, que tiene que ver con las notas escritas que comenté anteriormente y con las funciones de esa interpretación selectiva que he mencionado, tienen que ver con un par de momentos en los que durante las entrevistas se habló sobre la interpretación, se habló sobre el papel de la intérprete y que yo no sé si ocurrió sin querer o si la intérprete lo hizo de manera consciente. En la primera fase empiezan la entrevista y el policía le recuerda, tenemos aquí, le dice, hablas inglés, ¿no? Pero tenemos aquí una intérprete,
y bueno, lo entiendes todo, entiendes lo que está pasando, ¿sí? Pero tenemos intérpretes, se negocia un poco y la intérprete añade, aquí, le dice de manera explícita, de todos modos, yo estoy acá y cualquier cosa me lo preguntas a mí. Ella añade eso para la persona detenida. No sé si lo hace conscientemente o no. En la segunda entrevista, la intérprete, en lugar de decirle me lo preguntas a mí, después de que el policía haya dicho la intérprete está aquí para que tú entiendas exactamente lo que está pasando, no para facilitar la comunicación, está haciendo una declaración muy clara del papel de la intérprete. Ella añade, cualquier cosa que no te quede clara y que quieras que te la vuelvan a repetir, me miras a mí directamente y te lo interpreto. En ese segundo interrogatorio, no sé si os acordáis, cuando presenté el reparto del inicio, la persona detenida el sospechoso inició la interpretación muchas más veces y lo hizo casi siempre simplemente mirando a la intérprete, ¿vale? De una manera muy directa. Si pasó porque la intérprete le dio esas instrucciones o no, no lo sé, pero lo tengo que poner ahí como pregunta y para que, bueno, en futuras interpretaciones, si se puede explorar cuál es el efecto de distintas instrucciones, ¿no? Cuando tú te presentas como intérprete y tu papel, en función de las instrucciones que des, cómo puede que afecte o no a cómo se desarrollen, a cómo se comporten las personas para las que interpretas, ¿vale? Y esa es esa hipótesis que pongo sobre la mesa. Evidentemente, basándome en un estudio de caso, por muy detallado que sea, no me considero en la posición de aconsejar o desaconsejar su uso. Sí creo que tiene riesgos, presenta muchos riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que una persona tenga la ilusión de estar comprendiendo pero que no esté comprendiéndolo todo, de no ser capaz de hacerse entender, el efecto negativo que puede tener que no se interpreten turnos que no se han entendido y lo contrario, que se interpreten turnos que sí se han entendido. Y ahí algo muy curioso que evidentemente yo no me puedo meter en la cabeza de las personas, en su mente, pero algo que sí observé fue que algunas veces cuando la intérprete decidió interpretar algo cuando no había indicios claros de que no se hubiese entendido, a veces los sospechosos como que se ofendían un poquitín porque casi que lo consideraban como que se había repetido, ¿no? Como que estaban insistiendo. Entonces hubo un momento, por ejemplo, en el que el policía le dijo, no te creo, ¿no? El sospechoso decía, no, yo no trafico con drogas, tal, no sé qué. El policía le dijo, no te creo. Y la intérprete fue y lo interpretó hacia español. Y el ofendido se volvió así hacia ella como diciendo, y le dijo, ya, como ya lo había entendido, ¿no? Entonces hubo unos cuantos ejemplos en los que el hecho de que se interpretase algo parecía que les ofendía. Y una pregunta, estos son más preguntas que nada, pero un posible riesgo es la imagen que proyectan esas personas cuando están utilizando un inglés truncado, ¿no? Cómo se está percibiendo su credibilidad cuando se están expresando en una lengua que tienen que simplificar, en la que cometen errores y demás. ¿Cómo afecta eso frente a comunicarse a través de una intérprete? Y evidentemente cuestiones éticas. El Congreso de la CIUT el año pasado fue sobre cuestiones éticas y aquí se plantean muchas preguntas, ¿no? ¿Qué se considera transmisión completa del mensaje? Que es siempre un principio ético en todos los códigos deontológicos de intérpretes. ¿Quién evalúa si esas personas tienen un dominio de la lengua suficiente o no? Y la responsabilidad, ¿no? Hemos visto que al final es un baile, ¿no? En el que se van decidiendo quién se hace responsable de lo que se interpreta y lo que no se interpreta. Entonces, desde el punto de vista ético, también se plantean varias preguntas. Pero hay que reconocer que tiene su potencial y, sobre todo, en ámbitos, yo creo,
en los que haya menos en juego, como en una entrevista policial y, por ejemplo, en el ámbito de los negocios se usa mucho. Y ahí, cuando he presentado en congresos, siempre se acercan intérpretes que comentan que en el ámbito de los negocios se usa mucho, ¿no? Pero ahí cambian las dinámicas, las dinámicas de poder, los intereses y demás. Pero algo que sí quiero mencionar al hilo de la contextualización que hice al principio es que se reconocen, no se castiga el uso de otra lengua, ¿no? Como se ha observado en otros estudios, que si la persona intenta usar su inglés, se dice, tú no hables inglés, se le castiga y se trata bastante mal a las personas que intentan hacer uso de esos recursos que sí tienen, por muy limitados que sea. En este caso, se reconoce su valor, aunque sea limitado. Y a veces, en algunos casos, volviendo a esos ejemplos en los que parecía que la interpretación era repetición, era insistir, se evita el posible efecto que eso pueda tener. Dura menos, que en ciertos casos puede ser útil, pero como veis, la lista de riesgos es más larga que la lista de posibles aportaciones y de su potencial. Entonces, viendo el tiempo que tenemos, os dejo con una reflexión al final de la tesis. Como he dicho, no me considero estar en posición ni de desaconsejarlo ni de aconsejarlo. Creo que depende mucho del contexto, del ámbito, de su objetivo y de lo que esté en juego. Pero lo que sí creo es que hay que reconocer que en la interpretación, sobre todo en la interpretación en los servicios públicos, no se puede considerar que tienes dos partes, dos personas que no se entienden en absoluto. La mayoría de las veces comparten cierto grado de dominio en una lengua o en más. Su repertorio lingüístico no es uno completo, perfecto, sino que es más complejo, mucho más complejo que eso, y que eso afecta a la interpretación y plantea preguntas para los estudios de interpretación, del papel de los intérpretes, de las dinámicas de la interacción. Y mi reflexión final es que creo que no deban ni descartarse, ni ignorarse, ni automáticamente decir, como hablas un poco de inglés, no usamos intérprete, ¿no? Creo que exige una evaluación mucho más rigurosa y muy difícil, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que se decía al principio sobre la interpretación de los servicios públicos, ahí nos enfrentamos a una profesión bastante menos regulada y en la que entran en juego muchos factores, muchas personas, y factores como la falta de intérpretes profesionales o que no se haga uso de ellos, las pésimas condiciones laborales también, y luego quién decide, ¿no? Quién decide qué tipo de interpretación se utiliza, qué modalidad de interpretación se utiliza. Entonces es algo muy complejo, pero espero que por lo menos haya aportado mi granito de arena a analizar una modalidad que se usa, que está ahí y de la que se sabe poco y que plantea dificultades cuando te toca interpretar y a las personas que participan en esa interacción, ¿vale? Así que lo dejo aquí, tengo más, pero soy consciente de la hora. Lo dejo aquí y estaré encantada de responder a cualquier pregunta. Gracias. Nunca había tenido tanto tiempo para hablar. En los congresos siempre vas con 20 minutos, un cuarto de hora, así que gracias. Pues muchísimas gracias por la conferencia y por el esfuerzo de síntesis, aunque hayas tenido más tiempo que otras veces, pero siempre pues condensar en una hora la cantidad de trabajo que hay detrás de esa investigación, actualizada además, como has hecho en la introducción, con los avances que se han producido, las nuevas aportaciones que ha habido en los últimos años, pues es muy de agradecer, es muy interesante y como
como decía antes, nos pone en contacto con un ámbito de trabajo de los intérpretes que no es el objeto principal de este máster, pero que al final acaba siendo también el campo de trabajo de algunas de las personas que se forman aquí, porque lo sea en vuestro caso también. Aquí alguna vez hemos formulado un deseo quizá un poco ingenuo de que con el tiempo pudiéramos hablar de una sola profesión de intérprete, no tan compartimentada por ámbitos, puesto que la necesidad de los intérpretes es tan grande y tan acuciante, o incluso diría que casi más en ámbitos como el que Eloísa estaba describiendo, el ámbito de los servicios públicos, que en la interpretación de conferencias, tal y como la conocemos, es igualmente necesaria, como digo, y también es igualmente necesario contar con los profesionales cualificados para realizarla. Para ello es imprescindible que se puedan formar en entornos académicos, es imprescindible que se investigue sobre ese trabajo y sobre la formación también, ¿por qué no? Y es imprescindible, sobre todo, que haya un reconocimiento social que hoy en día, pues todavía, por lo menos en nuestro país, está muy lejos de ser el que debería, ¿no? Siempre se ponen los países anglosajones y los nórdicos como el ámbito donde hay algo más de reconocimiento de la interpretación en estos campos, pero como hemos visto en la exposición de Eloísa Monteoliva, eso tampoco garantiza del todo que cuando se habla de que una persona detenida tiene derecho a un intérprete, o podríamos hablar también de una persona que pide asilo político, de un inmigrante que llega a un país como el nuestro, a una frontera, tiene derecho a un intérprete, ¿en manos de quién está la gestión de ese derecho y con qué criterios se administra ese derecho? Hemos visto que, pues, desde luego no se entiende de la misma forma que en una situación de interpretación de conferencias, donde desde que empieza a hablar la primera persona que habla hasta que termina de hacerlo la última, se interpreta absolutamente todo lo que pasa ahí. Se vaya a necesitar o no, haya alguien escuchando o no, hay siempre en la cabina alguien que tiene como encargo que todo lo que se diga ahí se interprete, ¿no? Vemos que no es el caso en las comisarías, tampoco es el caso en los juzgados. Muchas veces es el juez el que decide cuándo se interpreta y muchas veces parece que el intérprete es alguien al servicio del juez más que al servicio de una situación comunicativa compleja que implica, pues, a las personas procesadas, pero también a los testigos, también a los abogados, etcétera, ¿no? Y por tanto nos encontramos con una complejidad pues mucho mayor. No sé si conseguiremos alguna vez que se unifique la profesión de manera que ese servicio tan esencial se preste en las mismas condiciones independientemente de quiénes sean los usuarios y de las relaciones de poder que pueda haber entre ellos, si son más equilibradas, como en el caso de la interpretación de conferencias, o si son tan desequilibradas como en una comisaría, en un juzgado, o incluso, aunque de otra manera también en los hospitales hay relaciones de poder, a través de la barrera que implica el conocimiento experto que tiene el profesional sanitario y que no tienen los usuarios, ¿no? Eso también genera una relación de poder. Entonces, bueno, todo lo que nos ha contado Eloísa creo que nos suscita muchas reflexiones que son muy interesantes para cualquier persona que se dedique a la interpretación o que quiera dedicarse a ella, y seguro que se ocurren preguntas que hacerle ahora a Eloísa. Así que, vuestro turno. Bueno, en primer lugar, felicidades, y la verdad que es un trabajo que a mí por lo menos me ha abocado muchísimas reflexiones. Gracias. Pero me interesó mucho el hecho de que no se le viera a la intérprete. ¿Hasta qué punto echaste en falta que en la cámara no estuviera ella? Porque al final se ve lo exhaustivo que fue cada detalle, que asintiera con la cabeza, que parara, los segundos que parara. ¿Hasta qué punto sentiste que, siento que aquí me falta información porque no la veo? Muchas gracias. Me alegro de que te haya suscitado reflexiones, y muy buena pregunta. Es, yo creo, que la principal limitación de esos datos, porque hubo momentos en los que yo probablemente he malinterpretado ciertas acciones porque yo no he visto lo que ha hecho la intérprete, y a lo mejor, bueno, han invitado a que ella empiece porque ella ha hecho algo que no he podido ver, ¿no? Entonces sí, es una limitación. Y lo eché en falta, claro que sí. Y es curioso porque dentro del corpus que había entrevistas en otras lenguas, en las otras lenguas en casi todas se veía al intérprete, pero bueno, da la casualidad de que estaban sentados de tal forma que en esta no se veía a la intérprete, pero mucho. Sí.
Voy a intentar plantear la pregunta de la manera menos compleja posible, pero ¿hasta qué punto consideras que la diferencia que hay entre el reconocimiento entre unos lugares y otros de la figura del intérprete en los servicios públicos es una diferencia social, cultural o legislativa? Esto es, ¿a qué punto haría falta simplemente leyes? Me parece una buenísima pregunta. Las leyes están ahí. Hay legislación, hay una directiva europea, ha habido muchos problemas con su transposición. Hay leyes, pero los problemas son problemas sociales, son problemas de quiénes son los usuarios de este tipo de interpretación, ¿no? Esas relaciones de poder, un problema social, pero un problema también de cómo está regulada o no la profesión. Se subcontrata a agencias que son las que se encargan de mandar a intérpretes y demás. Entonces, todo eso son obstáculos, son barreras a que mejore y a que podamos hablar de una sola profesión. No es solo la legislación y, de hecho, algo que tenían en el otro estudio que hice después, que no se centra en este modelo, pero empiezo demostrando, hay muchos instrumentos, hay legislación, en la que se reconoce este derecho, se reconoce que tiene que haber un intérprete. No es falta de legislación, no es falta de guías de buenas prácticas, de planes de acceso, existen en distintos países del mundo, pero el modelo, yo creo que el mejor modelo ahora, el que más nos inspira, es el de Australia, ¿no? Donde la interpretación en los servicios públicos está más regulada que la interpretación de conferencias, llevan mucho más tiempo haciéndolo, la formación está mucho más avanzada y para mí es el país al que hay que mirar. El Reino Unido, todo esto existe, pero después en la práctica lo que vemos no se corresponde con lo que podríamos esperar, ¿no? Y de hecho, algo que ha mencionado Jesús sobre la formación, en Londres, por ejemplo, había un máster en interpretación en los servicios públicos que tuvo que cerrar porque las condiciones laborales, ¿no?, para los egresados de ese máster eran tan pésimas que les pareció poco ético ofrecer un máster, no porque no haga falta la formación. Entonces, hay muchos factores que dificultan que avance este campo y hay cada vez más investigación. Todo esto existe y yo creo que están cambiando un poquito las cosas y por ejemplo, para mí una de las aportaciones más importantes que yo personalmente estoy haciendo es en formación de policías sobre cómo trabajar con intérpretes. Es lo que he sacado de mi tesis. No solo en la formación de intérpretes, sino que desde que leí la tesis colaboro con varios cuerpos policiales y en la formación sobre cómo trabajar con intérpretes. Y eso yo creo que es un granito de arena para intentar cambiar las cosas, ¿no? Concienciar de cómo hacer las cosas, cómo intentar trabajar con intérpretes profesionales y demás, pero va a costar mucho. Es un cambio de mentalidad y legislación sí, claro que sí, pero no es suficiente. Bueno, a propósito de esta pregunta que tú haces, me voy a permitir hacer, porque he tenido conocimiento de esto hace relativamente poco. Primero decirte que el Estado sabe que tiene que regular esto, es decir, que es perfectamente consciente de eso. Y entonces, aprovechando que solo una cámara nos graba, pues hay un nuevo anteproyecto de ley que solo han visto 4 personas que intenta volver a regular esta situación, que va a ir al Consejo de Ministros en un plazo cercano, ¿no? Entonces, nosotros como Asociación de Facultades, algunas personas, concretamente Maribel del Pozo y María Jesús Blasco, han tenido acceso a ese anteproyecto de ley que otra vez intenta regular la profesión. Y es un tema que el Estado, y de hecho se han reunido ayer concretamente con Ángeles García Vidal, a la que hemos invitado a un encuentro que vamos a tener a finales de este mes en Carmona, para que nos cuente cuál es el punto de vista del Ministerio. Con esto quiero decir lo siguiente: el Estado sabe que lo tiene que regular. Y ahora hay 2 batallas. Uno es, y voy a hacer alusión a lo que han dicho aquí mis compañeros de mesa, que lo primero es, lo dice Jesús, que son la formación, es decir, tiene que haber una formación
Muy probablemente un examen de acceso que regule esa calidad y, por supuesto, un censo de intérpretes que puedan desarrollar la actividad. Muy importante. Y que en ese censo no participen entes jurídicos y, concretamente, empresas. Porque entonces, digamos, que eso es lo que está haciendo ahora muy difícil que esa profesión se desarrolle dignamente. Y, para ser más exactos, Ofilingua y Seprotec, para ser más exactos. Entonces, esa batalla en la que ha estado, por eso digo, como ya solo grabo una cámara, pues ya lo digo claramente, y esa es la situación actual, tan actual, que la reunión fue ayer y el anteproyecto tiene 2 semanas. Y parece ser que el Ministerio español, y por eso ahora no sé cómo será en Escocia concretamente, esto de que lo hagan empresas privadas, pues es una cuestión que hay que ir minimizando, si no dejarla a cero, porque es la única manera de conseguir, y Aptig lleva en esa lucha mucho tiempo, y Red Vértice, una lucha grande que de momento, desde los ámbitos académicos, hemos perdido. Esa es la realidad. Pero no sabemos, no perdido, sino que el Estado tiene otros intereses, ¿no? Como son servicios que se subcontratan, si, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se subcontrata la hora del intérprete a 26 euros, pues al intérprete le llegan 10 euros. Y una cosa, nada más que hay que ver la exposición de hoy para ver lo complejísimo que es el trabajo. Es que estamos hablando de una complejidad extrema con derechos fundamentales que se agreden cuando tú no tienes personas correctamente cualificadas para desarrollar esa actividad. O sea, para mí, que ha sido particularmente esclarecedor ver la complejidad del proceso, que es enorme. Porque, claro, no es una situación regular donde un tío está en una cabina y tú estás interpretando lo que dice, que sí, que nos quejamos, que habla, que este es un chino que habla en inglés y habla mejor, habla peor, no, da igual, no. Es una situación muy difícil, con intervenciones que de lo que depende, pues una condena, y voy a unir los dos ámbitos, el judicial y el policial, aunque claramente son diferentes. Con esto quiero deciros que se trabaja continuamente para que este ámbito esté regulado y esperemos que en el próximo Real Decreto, que es nuevo, pues en España nos escuchen. Esa es la única esperanza. Y con ese motivo a la directora general pues la hemos invitado precisamente para que nos explique su punto de vista ahora en Carmona, en la Universidad Pablo Olavide. Pero que eso es así, pero que esta batalla, Ann, ¿tú qué dices? Se puede ganar. Otro tema es que hay que estar continuamente, porque para el Estado lo más cómodo es subcontratar. Entonces, ¿qué pasa? Que los juzgados de Málaga, ahora me voy a la judicial, pues Ofilingua se encarga de gestionar esa situación. Y entonces, ¿qué pasa? Que igual que para ciertas lenguas es fácil encontrar intérpretes, para otras no es ya que sea, es que pueden llamar a un primo del interesado para que me cuente qué te está diciendo esta persona. Eso se ha hecho incluso con chino. Quiero decir que de pronto dice, pues va, tú que trabajas, que es del supermercado que habla chino, que venga y me diga lo que está diciendo este tío, ¿no? Entonces, hay una necesidad enorme de regular esta situación y yo creo que por parte del Estado ahí sabe que es una patata caliente que tiene que gestionar, pero hasta que dé este paso, que es lo que nosotros pedimos, que haya formación, que haya exámenes y que haya censos, mientras que las empresas estén por medio, es muy complicado. Así que esta es la situación aquí a día de hoy. Y si puedo añadir, en el Reino Unido hay censo, hay diplomas, hay títulos, pero están las empresas, están las agencias, las subcontratas y ahí estamos. Entonces, para poder darte de alta en el censo, por ejemplo, necesitas demostrar 400 horas de experiencia en interpretación en los servicios públicos, los títulos y demás, pero luego es muy caro y se paga, a los intérpretes les están llegando ahora 10 libras 50 por hora. Pues igual que aquí, de euros. Igual que aquí. Entonces, pero en el actual anteproyecto, también lo digo extraoficialmente, esto habrá que borrarlo, las empresas están. ¿Qué se ha dicho? Que no estén. Así de fácil. Y eso es una medida política. Y ahora mismo en esta versión están, y lo que hemos pedido, Maribel y María Jesús concretamente, es que no estén. Y eso es una decisión política, porque se puede hacer. Pero claro, implica un esfuerzo grande de formación y con ciertas combinaciones lingüísticas que no está fácil encontrar intérpretes también. Y que cambian las necesidades lingüísticas. Hombre, y que ¿no? cambian, que es un ámbito muy complejo. También es que precisamente esto lo que deja de manifiesto es que es un ámbito muy complejo.
Hombre, en el mundo ideal, en una situación ideal, claro, la especialización es necesaria. Y ahí sí te puedo hablar un poco más de con la judicial entré más en contacto en Nueva York, porque me tocó coordinar las prácticas de interpretación judicial en los juzgados de Nueva York, en el segundo año que estuve allí. Y en Estados Unidos la situación es muy distinta, hay muy poca formación reglada en interpretación y la profesión ha ido por delante, ¿no? Y está muy estructurada, tienen sus exámenes y demás, pero sobre todo son intérpretes que no tuvieron formación previa, que han aprendido sobre la marcha y que han montado ellos los exámenes y todo lo demás. Y ahí sí que se tiende a la especialización. Los que hacen judicial y a veces también en contextos de inmigración, pero hacen judicial y luego se está especializando mucho la médica, pero no hay muchos intérpretes que trabajen en las dos. Es fundamental entender ese tipo de discursos, los protocolos comunicativos, porque si no, se te puede escapar, ya no solo las decisiones que tomes como intérprete, sino ser consciente de las consecuencias que puede tener tu actuación como intérprete, ¿no? Y esos intercambios. Yo creo es muy importante la formación y la formación especializada, que haya gente que pueda especializarse en varias ramas, claro que sí. Pero sí, eso sería lo ideal. Y existen diplomas, existen exámenes, pero de nuevo no para todas las lenguas, o son muy caros, o hay cursos de formación que salen cada 2 por 3, pero no para todas las lenguas o no para las lenguas que hacen falta. Entonces ahí hay muchos. Es muy complejo. Es una situación muy compleja. Y la formación que suele existir en las universidades tiende a ser en lenguas que no son las que se necesitan en los servicios públicos o no son las que más se necesitan, ¿no? Entonces, bueno. Pero sí, especialización, sí. Mucha. ¿Más preguntas? No. Como docente, ¿crees que debería o podría llegar en algún momento a haber a lo mejor alguna parte dentro de los másteres de interpretación en la que se dé el stand-by? Es decir, en la que se trate un poco esta idea de no vas a estar como intérprete, vamos a decir, convencional, sino... Porque yo empecé a pensar, bueno, a lo mejor esto se podría incluso dar para enseñarte un poquito cómo pretende esa situación, pero como es una situación tan social y tan única, porque depende de las personas, como docente se te ocurren maneras de decir, podría llegar a enseñar de esta manera, o se podría llegar a impartir en el aula, o crees que al final se tiene que dejar en la toma de decisiones que toma todo intérprete? No, yo creo que me parece una pregunta muy pertinente. Yo creo que hay que hablar de ello, hay que incluirlo porque pasa, ¿no? En la práctica te encuentras con eso y creo que si en la formación se ha reflexionado sobre ello, aunque haya poquitos estudios, sobre todo, bueno, sobre su potencial, sobre los riesgos y demás, y sobre pautas que se pueden establecer, sobre todo cuando si se decide optar por esa modalidad, porque se considera de manera informada que se puede, que es la mejor, sí que dejar claro, por ejemplo, cómo se va a gestionar o dejar claro que en algunos momentos la intérprete decidirá intervenir e invitar a las otras personas a que pidan ayuda también. Protocolos, yo creo que hay que hablarlo porque sucede y se puede incluir en la docencia con mucha cautela, pero sí, claro que sí. Y de hecho hay cursos de formación continua, yo intento de vez en cuando, hay webinarios y demás, y en uno que hice hace poco sobre interpretación judicial como alumna, se hablaba, lo llamaban occasional interpreting. Y te decían, a veces, si la persona para la que interpretas habla inglés, pues estarás haciendo occasional interpreting. ¿No? Y me pareció muy, muy curioso, no dijeron mucho más, pero para mí fue un ejemplo de, mira. Sí.
¿Hay más preguntas? Pues nada, un aplauso, ¿no? Yo creo. De hecho, como primicia os digo que hemos formulado la mesa así, la que vamos a tener en Carmona. Avance en la regulación del acceso al ejercicio profesional de la interpretación y traducción judicial y policial. Y es para que Ángeles García se vaya mentalizando. Avance, porque lo de poner avance era porque ahora mismo no hay avance, a lo mejor hay avance, pero que sí es verdad que ahora parece que están escuchando. Ahora, ¿cómo va a quedar el Real Decreto? Esa es la clave. Porque sacar a la empresa no es tan fácil, es una decisión muy gorda, porque eso cambia la dinámica completamente y obliga al Estado a implicarse directamente y no pasar la pelota, que es lo que está haciendo. Así que nada, a ver si hay suerte. Con esta nota positiva nos vamos a tomar una cerveza. Paga Jesús. Se puede parar ya. Jan también paga un poco, pero más tú, ¿no? ¿Cómo Más se tú. nota,